Les saludamos desde el taller Changué, ubicado en la ciudad de Guatemala, hoy 1 de junio del año 2018. El motivo de nuestro video es la prueba de las 4 bobinas enviadas por parte de ustedes en su último embarque. Aquí podemos ver 8 bobinas que fueron enviadas en el embarque anterior. Según el dato, estas bobinas son para el motor K14B de lo que es el Coolcar 2017 motor 1.4. A continuación, comenzaremos a dar prueba de las bobinas que fueron enviadas. Aquí podemos ver que aquí están las 4 bobinas originales del motor K14B. Procederemos a hacer una prueba antes de probar cada una de las bobinas. Como pueden observar, con las 4 bobinas originales, el motor K14B del Changué Coolcar no presenta ninguna falla, ninguna anomalía, ningún desperfecto. A continuación, comenzaremos a probar cada una de las bobinas en cada uno de los cilindros del motor K14B. Como pueden ver, esta es la bobina que fueron enviadas por parte de ustedes. Código 170501. Comenzaremos con el cilindro número 1. Como observan, el código de la bobina original del K14B es 140601. En este momento haremos la prueba con la bobina enviada por parte de ustedes en el motor K14B. Como observan, el motor empieza a presentar una inusualidad, empieza con vibraciones y inestabilidad de parte de él, ya que la bobina número 1, la cual se instaló, la bobina enviada en el último embarque, no está pasando las chispas como tendría que ser. Ahora probaremos la misma bobina en el segundo cilindro. Como observan, el cilindro 2 también no tiene la misma número de bobina con código 140601, original del motor K14B. En este momento procedemos con la prueba de la bobina en el cilindro número 2. Como en el caso del cilindro número 1, la bobina igual empieza a presentar una serie de anomalías, ya que el motor empieza con vibraciones a causa de que el cilindro no está funcionando correctamente. Procederemos a poner la bobina original en el cilindro número 2 y haremos una prueba para ver la diferencia entre una y otra bobina.
pueden observar, el motor con sus 4 bobinas originales no tiene ningún desperfecto, ninguna inestabilidad y ningún problema de sobreaceleración o de movimiento ocasionado por la falla del cilindro. Continuaremos probando la bobina en el cilindro número 3. Igual el cilindro número 3 con bobina número 140501, original de motor K14B. Igual proseguimos con la prueba de encendido del motor para ver cómo funciona. Como en los dos cilindros anteriores, el cilindro 3 presenta inestabilidad, que es el movimiento del motor inusual, cosa que no debería suceder, y esto sucede a causa de que el cilindro 3 no está funcionando debidamente. Instalamos otra vez la bobina original del motor K14B en su cilindro número 3 y proseguiremos con la prueba en el cilindro número 4. Igual cilindro número 4 con código original 140601. Proseguimos con la prueba de arranque del motor para ver su funcionamiento. Como en los casos anteriores, el motor presenta inestabilidad a la hora del arrancado, ya que el cilindro número 4 no está funcionando debidamente. Instalamos nuevamente la bobina original del cilindro número 4. Haremos una prueba ya con las 4 bobinas originales para ver el funcionamiento del motor con estas 4. Como pueden ver, el motor no presenta ninguna inestabilidad, ningún problema, ya que los 4 cilindros están funcionando al 100%. En este momento fue probada la primera bobina enviada de su último embarque en los cilindros del motor K14B. Proseguiremos con la segunda. De igual manera se probarán en los 4 cilindros, comenzando con el cilindro número 1.
este momento haremos la prueba de la segunda bobina en el cilindro número 1. Como pueden ver, en este caso el automóvil no encendió de la manera correcta, ya que el motor no estaba al 100%, ya que un cilindro no funciona correctamente. Pueden ver el mismo problema que con la bobina anterior, inestabilidad del motor, algo que no debería ser así. Ahora proseguiremos con la prueba de la bobina número 2 en el cilindro número 2. En este momento haremos la prueba de la bobina número 2 en el cilindro número 2. Como en el caso anterior de la bobina número 1 en los 4 cilindros, la bobina número 2 en el cilindro 1 y 2 igual presenta problemas de inestabilidad de motor. En este momento procederemos a poner la bobina número 2 en el cilindro número 3 y hacer su prueba correspondiente. Instalamos la bobina original del cilindro 2. Y retiramos la bobina original del cilindro 3. Proseguimos con la prueba de arranque del motor para ver su funcionamiento. En los casos anteriores, igual la bobina número 2 en el cilindro 1, 2 y 3 dio desperfecto mecánico, ya que el motor no tiene estabilidad, ya que el cilindro 3 no está funcionando en su 100%. Ahora procederemos a instalar otra vez la bobina original del cilindro 3 y continuaremos retirando la bobina original del cilindro 4 e instalando la bobina número 2 enviada por ustedes. Proseguiremos con la prueba en el cilindro número 4 de la bobina número 2. Como en los 3 cilindros anteriores, la bobina número 2 nos dio problema de inestabilidad del motor, cosa que no debería ser en este motor K14B.
Procedemos a retirar la bobina número 2 del cilindro 4 e instalaremos otra vez la bobina original del cilindro 4. Haremos una pequeña prueba con las 4 bobinas originales para que vean de que no hay ningún problema con las bobinas que el automóvil trae. Como pueden ver, el motor ya no presenta ningún problema en la estabilidad, ningún problema de vibración. Hasta se puede escuchar la diferencia entre las 4 bobinas originales a venir a instalar una de las bobinas código 170501 enviadas por ustedes en su último embarque. Como pueden ver, ninguna inestabilidad, ninguna vibración, el motor está funcionando a su 100%. A continuación, probaremos la bobina número 3 en los 4 cilindros respectivamente. Comenzaremos con el cilindro número 1. Tiramos la bobina original e instalamos la tercera bobina. Procedimos con el prueba de arranque para ver su funcionamiento. Como observan, hay inestabilidad del motor, no queda trabajando a su 100% ya que el cilindro 1 no está funcionando. Ahora procederemos a probar la bobina número 3 en el cilindro número 2. Colocamos la bobina original del cilindro 1. Y retiramos la bobina del cilindro 2. En este momento procedemos a instalar la bobina enviada en el último embarque. Procedimos con la prueba de arranque del motor para ver el funcionamiento de esta en el cilindro número 2. Como en las 2 bobinas anteriores y en los 4 cilindros en los cuales fueron probados, pueden ver de que el motor tiene una inestabilidad, no está funcionando correctamente. Colocamos la bobina original del cilindro 2 y proseguiremos a desinstalar la bobina original del cilindro 3 y hacer su respectiva prueba.
Procedimos con la prueba de arranque del motor para ver su funcionamiento. Como observan, y como con las dos bobinas anteriores y en los dos cilindros anteriores, el motor presenta problemas de inestabilidad a causa de que el cilindro número 3 no está funcionando correctamente. Instalamos nuevamente la bobina original del cilindro 3. Y retiramos la bobina original del cilindro 4. Procedimos con el arranque del automóvil y como en los casos anteriores de las bobinas anteriores y en los cilindros anteriores, podemos ver la inestabilidad del automóvil a causa de que el cilindro 4 no está funcionando adecuadamente. En este momento instalamos la bobina original del cilindro 4 y procederemos a probar la última bobina enviada por ustedes en su último embarque. Comenzaremos con el cilindro número 1. Proseguimos con la prueba de arranque para ver el funcionamiento de la bobina 4 en el cilindro 1. Como en los casos de las tres bobinas anteriores, podemos verificar que la bobina 4 en el cilindro 1 igual presenta problemas de inestabilidad de motor, a causa de que este cilindro no está funcionando correctamente. Instalamos nuevamente la bobina original del cilindro 1 y procederemos a hacer la prueba de la bobina número 4 en el cilindro número 2. Proseguiremos a hacer la prueba de arranque para ver el funcionamiento de esta bobina en el cilindro número 2. Como en los casos anteriores de las tres bobinas que probamos anteriormente y en el cilindro que se probó anteriormente, el motor igual presenta un problema de inestabilidad a causa de que el cilindro número 2 está funcionando defectuosamente. Procederemos a probar la bobina número 4 en el cilindro número 3.
bobina original del cilindro 2. Y quitamos la bobina original del cilindro 3 para su respectiva prueba. Proseguimos con el arranque del motor. Y como en los cilindros anteriores y con las bobinas anteriores, podemos ver que el problema de inestabilidad del motor persiste a causa de que la bobina no está haciendo que el cilindro 3 funcione correctamente. Retiramos la bobina e instalamos la bobina original del cilindro 3 y proseguiremos a la desinstalación de la bobina número 4 del cilindro 4 y probaremos la bobina que fue enviada por ustedes en su último embarque. Seguimos con la prueba de arranque del motor para ver su funcionamiento. Como pueden ver, como en los 4 cilindros anteriores y con las 3 bobinas anteriores, el motor aún persiste con su problema de inestabilidad a causa de que el cilindro no funciona bien por la bobina enviada por ustedes. En este momento instalaremos de nuevo la bobina número 4 en el cilindro número 4. En este momento haremos una pequeña prueba de motor con las 4 bobinas originales del motor K14B de Pulcar año 2017, motor 1.4. Como observan, la inestabilidad del motor desaparece con sus 4 bobinas originales. La situación es de que las bobinas que fueron enviadas con ustedes, con el número de serie 170401, es distinta a las bobinas originales del Pulcar año 2017 motor 1.4 K14B, ya que las bobinas 140601 funcionan con energía positiva, mientras que las bobinas 170401 funcionan con un transistor de corriente que hace que estas funcionen con energía negativa. A causa de eso, cuando se instalan en el motor, el cilindro no tiene la chispa necesaria para que éste haga combustión dentro de él, haciendo que solo estén funcionando, en este caso, 3 de los 4 cilindros del motor K14B.